Hola, bienvenidos a las lecturas para el mes de noviembre del 2022 por La Flaca Tarot. Este mes vamos a seguir trabajando la lectura que hemos venido trabajando en los últimos meses. Recordemos que esta lectura es para que exploremos nuestro camino dentro de la experiencia humana, entendiéndonos como creadores ilimitados. Entonces, si la experiencia humana es una experiencia de expansión constante y nosotros somos creadores ilimitados, tenemos la posibilidad de expresar un potencial ilimitado dentro del plano terrenal. Y esa es la carta que representa el potencial más alto. La carta del presente general nos dirá en qué situación actual estamos. Y la carta de trabajo de sombra nos dirá qué debemos trabajar en nosotros mismos para revelar, para sanar, para transformar y de esa manera contribuir a nuestro potencial más alto y por ende a nuestra expansión dentro de nuestra experiencia humana, dentro de este plano terrenal. Recuerda que estas son lecturas generales y te recomiendo que tomes lo que te resuena y descartes lo que no te resuena por el hecho de que son generales. Y te recuerdo que tengo activo un grupo de Facebook en el cual voy a sortear una lectura gratis cada mes entre todos los integrantes del grupo, pero la idea es que el grupo llegue mínimo a 15 integrantes para poder empezar con este sorteo. Entonces te invito a que te unas al grupo para empezar a dinamizar la comunidad que quiero generar alrededor del tarot y los diferentes oráculos como herramientas terapéuticas. También te invito a que si te gusta esta lectura, la compartas en tus redes sociales, la compartas entre tus amigos, familiares o conocidos y que le des clic al botón del like para que así el algoritmo me muestre a más personas. Y quiero recordarte que para lecturas personalizadas puedes escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Muchas gracias. Bienvenidos a la baraja y tirada de las cartas para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de noviembre del 2022. Vamos a empezar con el oráculo del mapa encantado a sacar las cartas que representan el presente general. Para el presente general salió la carta del estanque sagrado al revés. Ahora vamos a barajar las cartas que representan el potencial más alto. Y quiero recordarte que para lecturas personalizadas puedes escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Para el potencial más alto salió la carta La Montaña. Ahora vamos a barajar las cartas que representan el trabajo de sombra. No olvides, si te gusta esta lectura, darle clic al botón de me gusta y compartirlo en tus redes sociales o entre tus familiares, conocidos y amigos. Para el trabajo de sombra salió el recolector de huesos. Ahora vamos a barajar con el tarot de las revelaciones la profundización que nos dará más detalles sobre las cartas que nos salieron con el mapa encantado. Vamos a empezar entonces con la profundización sobre esa carta del presente general, el estanque sagrado al revés. Para profundizar ese estanque sagrado al revés salieron dos arcanos menores, el as de espadas y el 3 de pentáculos. Ahora vamos a profundizar esa carta del potencial más alto, la montaña. Para profundizar ese potencial más alto salieron tres arcanos menores, la reina de espadas al revés, la reina de copas al revés y el as de pentáculos. Ahora vamos a barajar la profundización sobre la carta que representa el trabajo de sombra, el recolector de huesos. Bueno, para profundizar ese trabajo de sombra salieron cuatro cartas. Salió el arcano mayor, muerte. Salió el arcano menor,
4 de pentáculos al revés, salió el arcano mayor, el colgado o el hombre colgante, y salió el arcano menor, el 10 de bastos al revés. Bueno, ahora los invito a ver la lectura para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de noviembre del 2022. Y vamos a empezar con las cartas del presente general. Bueno, entonces, para la carta con la cual abrimos el presente general para los signos de agua para el mes de noviembre, que salió el estanque sagrado al revés, es una carta que nos empieza a marcar la nota de apertura de la lectura y que a lo largo de la lectura se va a expresar ese mensaje en las diferentes secciones, tanto en las del mapa encantado como en las de profundización con el tarot de las revelaciones. Entonces, cuando lleguemos a las diferentes secciones, recuerda esta apertura de esta carta para que empieces a captar el mensaje profundo que se te está brindando a lo largo de toda esta lectura. Porque la carta del estanque sagrado es una carta que nos hace el llamado a una autorreflexión, a una autoobservación. Y cómo podemos relacionarnos nosotros mismos con esa capacidad de autorreflexión y autoobservación. Es como si esa tranquilidad de ese estanque nos ofreciera una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos, para ver nuestro reflejo y para reflexionar sobre nuestro reflejo. Pero ¿qué pasa? Como te está saliendo este estanque sagrado al revés, está marcando una dificultad en la manera como nos observamos, en la manera como reflexionamos de nosotros mismos y en la manera como percibimos nuestro reflejo. Entonces es como si ese agua de ese estanque no estuviera lo suficientemente tranquila, reposada, sino que está revuelta y por ende nos devuelve un reflejo turbio. ¿Y qué pasa cuando tenemos una dificultad en nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos o de ver nuestra experiencia humana como se expresa en nuestra realidad inmediata? Que estamos expresando algún tipo de negación, que nos estamos negando a ver algún aspecto de nosotros mismos o que no estamos ejercitando la aceptación de algún aspecto de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos en negación, ese estado de negación está sostenido por algún tipo de recompensa, por algún tipo de zona de confort que se da gracias a que nosotros estamos en negación. Porque si no hubiera algún tipo de recompensa, porque si no hubiera algún tipo de confort o de comodidad o de ganancia en esa negación, entonces no estaríamos en negación. Entonces, más adelante, cuando hablemos de las cartas de profundización, se nos viene a aclarar un poco sobre qué aspectos estamos negando en nuestro reflejo. Pero el mensaje central de esta carta, que también se expresa en las cartas del potencial más alto, es que de alguna manera estamos cerrándonos a la aceptación de la energía del amor, de la energía de la verdad, y que nos estamos negando la posibilidad de expandir el amor por nosotros mismos. Entonces esto tiene que ver mucho con un autorrechazo o tiene que ver mucho con un rechazo de algún aspecto de nosotros mismos. Y en relación con lo externo tiene que ver también con un rechazo de algún aspecto de la realidad que nos rodea. Entonces, aquí es importante entender que cuando estamos en una situación de negación, de rechazo, casi siempre caemos en la vibración de sentirnos víctimas de las circunstancias, sentirnos víctimas de otras personas, de sentirnos víctimas de algún tipo de situación, y ese sentirnos víctimas nos quita nuestra posibilidad de actuar, nuestra capacidad de salirnos de esa situación, y la recompensa que hay detrás de alimentar una posición de víctima
es que en realidad no tomamos riesgos reales. Es que en realidad nos quedamos en nuestra zona de confort. Es que en realidad nos quedamos cómodos en algún tipo de limitación. Entonces es probable que la negación de la cual está hablando esta carta es que conscientemente estás decidiendo no expandirte, que conscientemente estás manteniendo tu experiencia humana dentro de unos límites manejables, pero son unos límites pequeños, son unos límites que no presentan reto, son unos límites que nos llevan a repetirnos en hacer una y otra vez la misma cosa, en reaccionar una y otra vez de la misma forma y en aceptar una y otra vez aquello que nos coloca en posición de víctima, en posición de falta de poder. Y que si has llegado a un punto de estancamiento es porque tú mismo estás apegado, aferrado a seguir expresándote dentro del molde que ya te es seguro, que ya te es conocido, que ya te es manejable. Y aquí es importante entender que parte de ese tipo de comportamiento está enraizado desde muy temprano en nuestra vida, según las cartas del trabajo de sombra. Entonces aquí tú te estás enfrentando a algo que estás arrastrando desde tu niñez y a algo que puedes estar arrastrando incluso desde vidas pasadas. Entonces esto nos lleva a tener miedo al cambio, a tener miedo a las posibilidades de expansión que trae el salir de nuestra zona de confort. Entonces aquí lo que estoy tratando de decir es que te mires con honestidad, pero al mismo tiempo te mires con compasión, es decir, no te culpes por haberte mantenido en una experiencia de limitación, no te culpes por seguir alimentando patrones de comportamiento ya conocidos, no te culpes por quitarte poder al colocarte en una posición de víctima, no te culpes por abrazar tu zona de confort y mantenerte en lo ya conocido, porque todo eso está siendo alimentado por unos patrones inconscientes que están siendo alimentados por una experiencia del pasado, ya sea de tu niñez o ya sea de vidas pasadas. Entonces, más adelante, en el resto de secciones, vamos a ir aclarando esto. Entonces, ¿qué te recomienda esta carta? Que tengas en cuenta que la experiencia humana es una experiencia de expansión y que dentro de ti hay una chispa, una luz que busca crecer y que busca expresarse ilimitadamente en este plano de lo terrenal. Y que cuando tú de alguna manera abrazas la limitación, abrazas la zona de confort, abrazas el no tener un poder personal que se exprese, sino que por el contrario se es víctima de la situación, se es víctima de las otras personas, entonces tú estás yendo en contra de la naturaleza de expansión que abarca la experiencia humana como tal. Entonces, esta carta te recuerda que esa chispa dentro de ti necesita crecer, necesita expandirse y necesita transformarse para expresarse cada vez más en un nivel superior de expresión, para que cada vez tengas un reto que vaya creciendo, que vaya creciendo, que te vaya llevando a conocer nuevas partes de ti, que te vaya llevando a expresar nuevas formas de tu energía única. Y ten en cuenta el mensaje central de esta carta, que es el mensaje de abrirse a la posibilidad de recibir amor, de soltar la necesidad de mantenerse en limitado, de abrirse a el estiramiento interno que uno siente cuando está atravesando experiencias de transformación profunda, abrirse a la posibilidad de creer en sí mismo, abrirse a la posibilidad de saberse poderoso, saberse capaz, saberse ilimitado, de abrirse a la posibilidad de la expresión de un amor propio ilimitadamente y abrirse a la posibilidad de alimentar esa chispa interna de expansión constante para fluir
corriente, con ese propósito detrás de la experiencia humana de todos nosotros que estamos habitando esta experiencia en particular. Y ya con las cartas de profundización que nos sale el as de espadas y el 3 de pentáculos, se nos viene a aclarar un poco aquí que aquello que nosotros estamos negando es un nuevo comienzo, es una renovación, porque el as de cualquiera de los mazos es una carta que nos señala un nuevo comienzo, es una carta que nos señala que estamos abriendo el camino de exploración de esa energía, de ese mazo en su forma más pura, y que ese nuevo comienzo va a traernos un nuevo nivel de conocimiento, un nuevo nivel de experiencia, y va a expandir nuestros horizontes como tal. Entonces, en este caso, como estamos hablando del as, del mazo de las espadas, que es el mazo que representa nuestra relación con nuestra mente, quiere decir que la experiencia que se nos abre a nosotros es una experiencia de transformación y de renovación en la manera como nosotros nos relacionamos con nuestra mente, con nuestra imaginación, con nuestra inspiración, con las nuevas ideas que podamos darle fruto. Porque como estamos hablando del mazo de la mente, estamos hablando del campo de las ideas, de los pensamientos, de la claridad, del enfoque mental, de el entendimiento como tal. Y las espadas también tienen mucha relación con la verdad. Entonces, es una experiencia que nos va a llevar a un conocimiento de una nueva verdad sobre nosotros mismos, a un conocimiento de una nueva claridad sobre nosotros mismos, a un nuevo enfoque sobre nosotros mismos y a una nueva relación con la manera como nosotros llevamos nuestros procesos de pensamiento y nuestra autoconciencia, nuestra autorreflexión a un nivel más claro, a un nivel más preciso, a un nivel que corta con cualquier confusión, con cualquier turbiedad, y que esa claridad nos va a traer poder, nos va a traer propósito, nos va a traer resolución, nos va a propiciar la expansión de nuestra sabiduría interna, nos va a alinear con nuestro destino verdadero. Entonces, la relación de este par de cartas simboliza que hay un aspecto de ti que se está negando a ver ese nuevo comienzo, esa nueva claridad, ese nuevo enfoque. Hay un aspecto de ti que no se siente merecedor de esa novedad y esa claridad y esa profundidad que está trayendo ese as de espadas. Y hay un aspecto de ti que está como enturbiando, que está como nublando ese acceso a ese nuevo comienzo, que está creando confusión, que está creando una falta de enfoque, que está generando distracción, que está bloqueando, oscureciendo la claridad que está ofreciendo ese nuevo comienzo simbolizado en ese as de espadas. Entonces, aquí es muy importante que cuando lleguemos a la sección del trabajo de sombra, recordemos esta relación entre este par de cartas, porque ese aspecto de ti que está negándose a ese nuevo comienzo, que está como saboteando esa nueva inspiración que te puede estar llegando y que por ende está impidiendo tu capacidad de expansión, de crecimiento y de profundidad a nivel de lo mental. Y esto tiene que ver mucho con una manera de verse a sí mismo desde lo mental, que hay algo ahí que está nublando, oscureciendo, saboteando esa nueva manera de verte, esa nueva manera de pensar, esa nueva manera de relacionarte con tu propio diálogo interno alimentado por tus propios pensamientos. Tiene un porqué, tiene una raíz que se va a revelar en esas cartas del trabajo de sombra. Y aquí es muy importante entender nuestra relación con la mente
como una relación con una herramienta afilada, como lo es la espada. Entonces nosotros podemos relacionarnos con nuestra mente agarrando esa herramienta desde el mango con firmeza y usando esa herramienta para cortar las diferentes experiencias con una precisión y con una claridad y con un enfoque que permita ver la transparencia, la verdad detrás de las experiencias que estamos teniendo. O podemos relacionarnos con la mente agarrando esa herramienta desde el filo y cortándonos, porque la estamos agarrando desde el filo. Entonces ahí es cuando tenemos comportamientos de preocupación, cuando tenemos situaciones de ansiedad, cuando tenemos situaciones de duda sobre nosotros mismos, de falta de merecimiento. Y todo esto es como una manera de relacionarnos con la mente, viendo el vaso medio vacío, cortándonos en la manera como nosotros usamos nuestro pensamiento sobre nosotros mismos, sobre nuestro propio autoconcepto. Y por eso es tan importante la apertura con esa carta del estanque sagrado, porque está hablando de una experiencia de autorreflexión y autoconocimiento que está siendo nublada, que está siendo oscurecida, que está siendo confusa. Y si ya lo relacionamos con esta carta de profundización, lo que está nublando esa capacidad de verse a sí mismo tiene que ver con la manera como usamos nuestra mente, tiene que ver con el hecho de que alimentemos el filo que nos está cortando, es decir, que estamos alimentando la duda, y eso no nos permite llegar a la claridad, a la transparencia a la cual tenemos el potencial de llegar, porque el as de espadas nos salió al derecho. Si nos hubiera salido al revés, el mensaje estaría reforzando un estado más profundo de confusión. Pero como el as de espadas nos sale al derecho, quiere decir que esa transparencia, esa claridad, esa agarrar esa herramienta de la mente a través del mango para usarla a nuestro favor, está ahí presente y que solo está esperando a que nosotros demos el paso para posibilitar una experiencia de autoconocimiento, de autorreflexión y de autoobservación que sea clara, que sea enfocada, que sea precisa, que nos permita vernos tal cual y como somos y que nos permita valorarnos en ese ejercicio de vernos a nosotros mismos. Porque ya la siguiente carta, que es la carta del 3 de Pentáculos, que también te salió al derecho, es una carta muy, muy bonita. Es una carta que está señalando el potencial que nosotros tenemos de conectarnos con una energía profunda de nosotros mismos que busca guiarnos hacia nuestra expansión y que nosotros sirvamos de puente de comunicación entre esa energía profunda y el plano terrenal en relación con ya nuestra capacidad de plasmar en lo tangible, en lo material, esa energía interna de la creatividad, entendiendo la creatividad como una energía que está presente a nuestro alrededor y que nosotros tenemos la capacidad de canalizar y de darle forma ya en este plano de lo terrenal. Entonces por eso se habla de que este 3 de Pentáculos te acerca a tu guía interna desde lo profundo, porque cuando nosotros estamos tan concentrados, tan enfocados en una actividad creativa, ese es un momento de alquimia interna en el que estamos canalizando esa fuerza que no tiene definición, sino que es una energía poderosa de creación y la estamos canalizando y le estamos dando definición, le estamos dando forma, le estamos dando expresión en este plano terrenal. Entonces, este 3 de Pentáculos te está señalando una época de crecimiento a partir de la educación, de la investigación, del entrenamiento, del refinar habilidades, de ese paso a paso laborioso, enfocado, que nosotros podemos seguir para llevarnos a un camino de expansión. Entonces esto puede estar hablando de una exploración, de una habilidad, de una exploración de un talento. Esto puede estar hablando de una exploración en el campo de lo laboral. Esto puede estar hablando de una exploración de nuestro hacer físico como tal. Esto puede estar hablando de
una posibilidad de ser aprendiz, de aprender y de entrenar nuestros talentos, nuestras capacidades para plasmar en lo material esos talentos y esas capacidades y esas habilidades. Entonces, esto puede tener una expresión diferente en cada uno de nosotros. Esto puede ser manejar un tipo de manualidad, esto puede ser realizar algún tipo de arte, esto puede ser acercarse al campo de la ciencia, esto puede ser explorar un talento que nosotros tenemos de comunicarnos con las personas, esto puede ser dedicarnos a estudiar algún tema que nos apasiona. Esto puede ser expandir nuestros conocimientos con nuevos temas. Entonces, esta es una carta que hace un llamado a la paciencia, porque ese expresar profundo de la creatividad en el plano de lo material no se da a través del afán, no se da a través de lo instantáneo. Esta carta está señalando aquí que te des el tiempo necesario para entrenarte, para refinarte, para trabajar en esa meta particular que va a expresar tu capacidad de crear y de manifestar en lo material. Que esa nueva experiencia que te está llegando a través del as de espadas tiene la posibilidad de canalizarse en una búsqueda de tu camino verdadero, en una búsqueda de tu hacer verdadero, en una búsqueda de tu trabajo verdadero, en el que se pueden expresar creativamente, en el que pueden florecer, en el que pueden retarse, en el que pueden crecer, en el que pueden refinarse, en el que pueden encontrar una satisfacción profunda que no responde a una retribución económica, sino a algo más profundo, que es el expresar el ser único que tú eres en este plano material, en este plano tangible. Y el poner esa firma única que tú tienes en aquello que tú haces, en aquello que tú manifiestas, en explorar como tal lo que llaman el Dharma. El Dharma es aquella actividad, es aquella experiencia que te hace encender por dentro, que te lleva a crecer, que te lleva a sentir que aquello en lo que tú inviertes tu esfuerzo interno, en lo que tú inviertes tu energía interna y en lo que tú inviertes tu tiempo dentro de esta experiencia humana, te va a llevar a una sensación de satisfacción, de sentirte completo, de sentir que expresas ese ser único que tú eres. Entonces, esta carta de este 3 de pentáculos te está mostrando que tienes ese potencial de expresar creativamente ese ser único que tú eres. Y en relación con ese estanque sagrado al revés, quiere decir que hay un aspecto de ti que está negándose ese potencial, que está negándose esa capacidad de expresión profunda, que está negándose esa exploración de tu búsqueda de expresión en este plano desde una pasión interna. Entonces, cuando lleguemos a la parte del trabajo de sombra, podemos encontrar de dónde viene ese negarse a esa expresión tan bonita. Porque igualmente, como esta carta del 3 de pentáculos te salió al derecho, quiere decir que ese potencial sí está ahí, está presente en este mes, está listo para que lo tomes, para que lo expreses. Entonces, estas cartas de profundización te están revelando aquí el camino para que le des la vuelta a esa carta del estanque sagrado y para que empieces a verte de una manera más clara. Y el camino es abrazar el nuevo comienzo que te está indicando ese as de espadas y explorar un camino de creación que te apasione, que te dé gusto por el refinarte, por el entrenarte, por el educarte, y que esa motivación y que esa pasión te permita expresar ese ser único que tú tienes y esa chispa de luz única que está buscando expresarse en esta experiencia humana, entendiendo la experiencia humana como un escenario de expresión ilimitado. Y todo esto tiene que ver con una capacidad de expresarse, amor propio y de nutrirse, de vibrar en aceptación de la abundancia que te rodea. Y aquí es importante entender que la abundancia es el estado natural de este plano y que la limitación es aquello que nosotros creamos alrededor de nosotros mismos
con nuestros propios traumas emocionales y con nuestros propios patrones inconscientes. Entonces por eso yo hago tanto énfasis en los procesos de sanación y de transformación, porque de esa manera es que derribamos las barreras a nuestro alrededor alimentadas por esos traumas emocionales y por esos patrones inconscientes, y al derribar esas barreras abrimos la puerta a lo natural, que es la abundancia y que es la expansión. Entonces ya con estas cartas del potencial más alto se nos empieza a aclarar un poco más esa relación que se abre al principio con ese estanque sagrado al revés, porque esta carta de la montaña en esta posición del potencial más alto nos está indicando que nosotros estamos percibiendo esa expansión que se está abriendo a nuestro alrededor como un obstáculo, como una montaña gigante que no podemos superar. Y como estamos percibiendo esa expansión a modo de obstáculo, entonces estamos viendo que hay una gran masa que se interpone entre nosotros y nuestro éxito, y que esa gran masa entonces debemos escalarla, y escalarla es un esfuerzo profundo, es un sacrificio, es una experiencia dura y difícil. Pero ¿qué pasa? Esta carta te ofrece una visión alternativa, que no es necesario escalar esa montaña, que no es necesario tomar el camino duro, el camino del sacrificio, el camino de lo pesado, de lo tortuoso para recorrer ese obstáculo. Que en vez de tomar ese camino duro, tú puedes comportarte como se comportan los ríos cuando recorren una montaña, que fluyen alrededor del obstáculo. ¿Y qué significa esto? Que se adaptan a esa forma de esa montaña, que se adaptan a las circunstancias que rodean esa montaña, y que esa capacidad de adaptabilidad, esa capacidad de fluir alrededor de este obstáculo es tu potencial más alto, es lo que te va a posibilitar el darle la vuelta a esa carta del estanque sagrado. Entonces, ¿qué significa aquí adaptarse? ¿Qué significa aquí fluir alrededor de este obstáculo? Ya en relación con estas cartas de profundización, se nos viene a aclarar un poco. Entonces, nos salieron dos reinas y nos salieron al revés. ¿Esto qué está señalando aquí? Que hay una conexión con tu lado femenino que está desequilibrada, porque las reinas son la expresión máxima de la polaridad femenina. Entonces aquí hay que entender que todos nosotros, independientemente del género que tengamos, tenemos ambas polaridades, y que el aprender a navegar entre ambas polaridades es un tipo de maestría que todos nosotros desarrollamos a lo largo de nuestras experiencias de nuestra vida. Entonces, este par de reinas al revés están señalando un desequilibrio en esa expresión de esa polaridad femenina en ti, y están señalando también un desequilibrio en la conexión con tu lado nutridor, con tu lado materno. ¿Esto qué quiere decir? Que es posible que tú hayas tenido en el pasado algún trauma por el lado materno que esté alimentando este desequilibrio en esta polaridad femenina, o que es posible que desde muy temprano en tu experiencia humana tú hayas estado desconectado de esa posibilidad de recibir nutrición, de esa posibilidad de recibir amor y sostén, y que eso te llevó a una desconexión de tu lado femenino, porque el lado femenino es el lado que nos permite nutrir, que nos permite maternar, que nos permite ser suaves, que nos permite ser amorosos, que nos permite aprender a dar y aprender a recibir. Entonces esto quiere decir que fuiste autosuficiente desde muy temprano, y aunque esto hace parte de un rasgo muy importante tuyo que te ayudó a salir adelante en una época en la que aquello que te daba sostén no estuvo presente, esta cualidad
tan importante de ti, que es el ser autosuficiente, que es el ser independiente, que es una cualidad maravillosa que te ha posibilitado salir adelante por tu cuenta, tiene otra cara de la moneda, que es el cerrarse al recibir, que es el ser tan autosuficiente que nos cerramos a recibir apoyo, que nos cerramos a recibir amor, que nos cerramos a recibir ayuda, que nos cerramos a aprender a soltar nuestra necesidad de controlar. Entonces no sabemos delegar, no sabemos pedir ayuda, nos cargamos constantemente con un exceso de compromisos y de responsabilidades y empezamos como a sobredimensionar esa independencia, esa autosuficiencia y como a defenderla a capa y espada, porque ha sido lo que nos ha llevado adelante todo este tiempo y prácticamente no conocemos otra faceta de nosotros mismos que no sea el ser ese autosuficiente. Entonces este desequilibrio que están mostrando este par de reinas al revés está expresado en esa capacidad de dar y en esa capacidad de recibir. Entonces esto puede estar simbolizando varias cosas que ya se vienen a aclarar con la expresión de cada una de las reinas. En el caso de la reina de las espadas, entonces ese desequilibrio de la polaridad femenina tiene relación con nuestra mente y tiene relación con la manera como funcionan nuestros procesos de pensamiento. Y está señalando aquí un tipo de rigidez mental que te lleva a ver las cosas blanco y negro, que te lleva a acercarte a la realidad que te rodea desde esa polarización, desde lo mental, que nos lleva a ver siempre dos extremos ante las situaciones que nos rodean. Entonces casi siempre estamos emitiendo juicios de lo bueno, lo malo, lo aceptable, lo inaceptable, lo bonito, lo feo. Y siempre estamos transitando entre ese par de extremos. Y esto nos imposibilita ver que nuestra realidad no es una realidad de extremos, sino que es una realidad en la que hay muchos matices de expresión entre dos polaridades. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las cosas no se dividen en buenas o malas, en aceptables, inaceptables, en correctas o incorrectas, que hay matices de expresión y que debemos aprender a fluir con esos matices, que debemos soltar esa rigidez mental, porque esa rigidez mental es lo que está alimentando ese obstáculo que representa la montaña, y esa rigidez mental es lo que está alimentando ese reflejo distorsionado de tu experiencia que está señalando el estanque sagrado al revés. Y esa rigidez mental es lo que está alimentando esa negación de la que habla ese estanque sagrado al revés. Otra expresión de la reina de las espadas al revés es nuestra relación con la manera como juzgamos a los demás y la manera como nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces aquí también se está señalando un tipo de rigidez, porque las espadas tienen que ver mucho también con los juicios. Y entonces aquí, como estamos hablando de una polaridad que está expresándose al revés, quiere decir que estamos emitiendo juicios muy duros, ya sea sobre nosotros mismos o ya sea sobre la situación que nos rodea o sobre los demás, que de pronto nos estamos comportando de una manera muy fría, muy seca, que estamos sintiendo confusión, miedo, duda, que estamos alimentando esa posición de víctima, que no estamos viendo con claridad nuestro camino, que no estamos siguiendo nuestro Dharma, que estamos permitiendo que algo nos distraiga de ese camino verdadero, que estamos alimentando los bloqueos, los miedos y el pensamiento de carencia alrededor de nuestra visión, de nuestra propia experiencia. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta a esa reina de las espadas al revés? Abriéndonos a
soltar esa rigidez de la cual ya te hablé, abriéndonos a abrazar los matices entre los extremos para soltar así nuestro pensamiento extremista, nuestros juicios duros, nuestra autocrítica extrema, soltando también esa crítica extrema, ese juicio duro sobre lo que nos rodea o sobre los demás, y permitiendo que nuestra propia visión de nosotros mismos se dé con un poco más de honestidad. ¿Y cómo llega la honestidad? A través de la aceptación. Si de alguna manera nos estamos equivocando, la aceptación nos ayuda a fluir y a corregir esa equivocación. Si de alguna manera estamos siendo duros, la aceptación nos ayuda a suavizar esa dureza. Si de alguna manera estamos siendo rígidos, igualmente la aceptación nos ayuda a suavizar esa rigidez. Y ya en relación con la reina de copas al revés, estamos hablando de nuestro centro emocional y de nuestra capacidad de recibir. Entonces ese desequilibrio de nuestra polaridad femenina se está expresando aquí como que nos estamos cerrando a recibir, porque la reina de las copas es la reina de la receptividad, es la reina de el fluir constante del amor incondicional, es la reina de un dar permanente y un recibir permanente. Entonces, como aquí nos está saliendo al revés, quiere decir que hay algún tipo de dolor, hay algún tipo de desilusión, hay algún tipo de herida interna que genera que nosotros cerremos nuestro centro emocional y que al cerrar nuestro centro emocional nos estemos cerrando a nuestra posibilidad de recibir amor incondicional y es cerrar nuestra capacidad de sentir. Entonces esto está señalando aquí que hay un miedo a sentir porque hay un miedo a abrirle la puerta a la vulnerabilidad que nos puede traer el permitirnos sentir todo el espectro de los sentimientos y las emociones que abarcan la experiencia humana. Porque cuando nosotros tenemos miedo de sentir tristeza, de sentir frustración, de sentir ira, de sentir miedo, nosotros cerramos nuestro centro emocional, pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo eso está cerrando nuestra capacidad de sentir satisfacción, de sentir felicidad, de sentir armonía, de sentir amor, de sentir dicha. Entonces, ¿cómo se expresa esta reina de copas al revés? Se expresa con mucho juicio, se expresa con crítica, se expresa con rigidez, se expresa con falta de compasión, con falta de cuidado, con falta de nutrición, se expresa seca, se expresa ruda, se expresa cortante o se expresa con emociones desbordadas, con de pronto una tendencia a ser vengativa o manipulativa. Se expresa con una necesidad de controlar, se expresa con una tendencia al conflicto. Entonces, todo esto aquí es un desequilibrio de esa polaridad femenina. Y la manera de equilibrar esa polaridad femenina es abrirle la puerta a la vulnerabilidad. Es soltar el orgullo de querernos mostrar que todo lo tenemos bajo control, que somos fuertes, que somos capaces, que no necesitamos ayuda, que no necesitamos contacto, que no necesitamos ternura, sino por el contrario, abrirle la puerta a la vulnerabilidad y mostrarnos vulnerables, no como un sentido de debilidad, sino como un sentido de intimidad, de permitir que aquellas personas que están cerca de nosotros nos vean en nuestra pureza y en nuestra transparencia, nos vean que necesitamos cuidado, que necesitamos nutrición, que necesitamos amor incondicional, que necesitamos colaboración, que necesitamos sostén. Algo así como que nosotros podamos soltarnos y soltar esa rigidez que conlleva el siempre mostrarse fuertes y que podamos entregarnos a la fluidez de mostrar los aspectos de nosotros mismos que necesitan y que están pidiendo ayuda, que están pidiendo amor, que están pidiendo compañía, que están pidiendo sostén. Porque todos estos comportamientos de los cuales ya hablé, de las reinas al revés,
son comportamientos que en últimas están pidiendo atención, están pidiendo ayuda. Sí, no son comportamientos que surgen porque sí, son comportamientos que surgen porque hay algo de nosotros que está buscando sanación, que está buscando resolución, que está buscando transformación y que está saliendo a manera de desequilibrio, a manera de comportamiento de sombra, para llamar la atención de nosotros mismos y para llamar la atención de aquellos que nos rodean, para que así, al recibir esa atención, recibamos algún tipo de conexión, algún tipo de validación, algún tipo de intimidad. Entonces, por eso es tan importante invitar a la sanación, porque la sanación nos permite abrir nuestro centro emocional y nos permite tener una comunicación constante con ese centro emocional y nos permite que tengamos una relación más sana con nuestras emociones. ¿Y qué es tener una relación sana con nuestras emociones? Pues es permitir que las emociones se expresen en el momento que buscan expresarse, que nos atraviesen y que salgan, que no nos enganchemos a ellas, que simplemente sirvamos de canal para que circule ese agua que representa a las copas y en este caso a las emociones. Entonces, por eso te hablo de que te des la oportunidad de ser vulnerable, porque cuando tú te abres a la vulnerabilidad como una conexión con un centro tuyo muy íntimo, tú te abres a la posibilidad de ser sostenido por otros, de ser cuidado por otros, de ser amado por otros y de comprobar por ti mismo o por ti misma lo que es aterrizar en un puerto seguro, es decir, lo que es soltar esa creencia que solo nosotros nos podemos dar ese sostén y permitir que aquello que nos rodea nos dé ese sostén. Si aquello que nos rodea es nuestra familia, o nuestro esposo o nuestra esposa, si aquello que nos puede dar sostén es un nuevo lugar de trabajo, un nuevo lugar de vivienda, si aquello que nos puede dar sostén es nuevas amistades, es nuevas oportunidades, abrámosle la bienvenida a soltarnos, a aterrizar en esos puertos seguros que están a nuestro alrededor y que nos pueden mostrar otra parte de nosotros mismos que se deja llevar, que se deja sostener y que suelta ese agarre a la autosuficiencia que tuvo que tener desde pequeño o desde pequeña debido a esa ausencia del sostén maternal que está señalando aquí estas reinas al revés. Y esto no implica que debamos dejar de ser autosuficientes, esto no implica que debamos sacrificar nuestra independencia, sino que le abramos la puerta a otros aspectos de experiencia humana, a otros aspectos de interrelación con aquello que nos rodea, que nos van a permitir conocernos de otra forma, conocer otro sabor de nosotros mismos, conocer otro color de nosotros mismos. Entonces, este par de reinas al revés son expresiones que te están alejando de una posibilidad de manifestación muy poderosa representada en ese as de pentáculos, porque el as de pentáculos es el as más poderoso en cuanto a la manifestación en el tarot, porque es la representación de la fuerza pura de la manifestación en lo material. Entonces esto tiene que ver mucho con el ser exitoso, el tener riqueza tanto material como emocional, como espiritual, el abrirle la puerta a la abundancia, abrirle la puerta a la felicidad, el posibilitar la realización de nuestras ideas, de nuestros sueños, de nuestros deseos, de posibilitar esa unión entre lo profundo de nosotros mismos con nuestra expresión material en este plano y que a través de esa unión se exprese esa profundidad de nosotros a modo de riqueza, a modo de abundancia, a modo de cosecha. Entonces, el hecho de que te hayan salido dos haces, uno en el presente general y otro en el potencial más alto, aquí se te está indicando que te está rodeando ese potencial de renovación,
tanto en el campo de lo mental como en el campo de lo material, y que esa seguridad, esa estabilidad, ese éxito, esa riqueza, ese equilibrio, ese bienestar está ahí listo para que tú llegues a él, para que tú lo tomes, para que tú lo expreses en tu experiencia humana. Si no estuviera ahí, te hubiera salido el as al revés, pero te salió al derecho. Entonces la relación de estas tres cartas con esa carta de la montaña en la posición del potencial más alto, te están diciendo aquí que el adaptarte a tus circunstancias, el adaptarte como si fueras un río que fluye alrededor de esa montaña, quiere decir que en el momento en el que tú le des equilibrio a esa polaridad femenina, en el momento en el que tú te abras a recibir amor, en el momento en el que tú te abras a recibir abundancia, en el momento en el que tú sanes esos traumas emocionales que están detrás de estas reinas al revés, en el momento en el que tú sanes esos bloqueos energéticos que están detrás de estas reinas al revés, en el momento en el que tú invites a esa posibilidad de recibir nutrición, de dar nutrición, de maternarte a ti mismo y de maternar aquello que te rodea. Y que en el momento en el que se abra ese espacio de sanación, se va a abrir entonces un espacio para la transformación y se va a lograr atravesar esa montaña y se va a lograr abrirle la puerta a esa abundancia, a ese poder expresado en ese as de pentáculos. Entonces, en las cartas del trabajo de sombra que nos sale el recolector de huesos, esta es una carta bien interesante porque nos está indicando que esa negación de la cual se habla desde el principio de la lectura, con esa carta del estanque sagrado al revés, y ese obstáculo del cual se habla con la carta de la montaña en el potencial más alto, y esos comportamientos que señalan un desequilibrio de la polaridad femenina con esas reinas al revés. Todo esto tiene raíz con una situación del pasado, especialmente de pronto en nuestra niñez, en la cual nosotros experimentamos algún tipo de herida profunda y a raíz de esa herida algo de nosotros, algo de nuestro interior se perdió en ese momento de esa herida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cuando nosotros experimentamos algún tipo de trauma emocional que no canalizamos sanamente, es como si nuestra energía se dividiera y esa parte que siente ese dolor de ese trauma emocional se separa de nosotros y se guarda en una parte profunda de nuestra mente que es nuestro inconsciente. Y los patrones de comportamiento que tenemos en este presente son resultado de esa energía que se guardó en nuestro inconsciente en ese momento de ese trauma emocional. Por eso yo hago tanto énfasis en que cuando vivimos alguna experiencia difícil y dolorosa, lo más importante es darle una vía de sanación a esa experiencia para que no se almacene en nuestro cuerpo emocional a modo de trauma y para que no se almacene en nuestro inconsciente a modo de patrón de comportamiento inconsciente. Entonces, te pongo un ejemplo. Si nosotros en nuestra niñez sufrimos alguna experiencia de abandono, en la cual, ya teniendo aquí como ejemplo estas reinas al revés, nuestra madre estuvo ausente, entonces nosotros nos vimos forzados a lidiar con esa sensación de abandono o a lidiar con esa separación de esa madre o a lidiar con esa ausencia de la energía maternal, aprendiendo desde muy temprano a sostenernos emocionalmente a nosotros mismos, aprendiendo desde muy temprano a ser nosotros nuestra fuente de cariño, de sostén. Y algo así como que maduramos desde muy, muy temprano. Y esto hace que en nuestra adultez esa herida original que expresó la ausencia de nuestra madre o el abandono de nuestra madre se refleje en la manera como nosotros nos relacionamos con las demás personas. ¿Y qué pasa? Que nosotros empezamos a generar situaciones en las cuales buscamos recrear la herida original, la herida inicial que nos sucedió, es decir, que nosotros
generamos relaciones en las cuales hay presente un elemento de ausencia emocional, un elemento en el cual nos seguimos sintiendo abandonados emocionalmente, seguimos sintiendo que se nos niega el amor, seguimos sintiendo que se nos niega el cuidado y el sostén, para que a través de ese replicar de la situación inicial que pasó en nuestra niñez, podamos obtener algún tipo de resolución. Algo así como que actuamos en nuestro presente con nuestras experiencias de nuestro presente, situaciones que se asemejen a esa situación inicial para que nos demos la oportunidad de actuar diferente, para que nos demos la oportunidad de pronto pedir a esa otra persona que nos dé amor, que nos dé sostén, que nos dé cariño, que nos dé nutrición, y así nosotros como buscar un tipo de resolución de ese trauma original. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros buscamos recrear este tipo de escenarios en nuestro presente con otras personas, esto es un patrón inconsciente e inconscientemente no sabemos entonces por qué estamos repitiendo esa situación en la que nos encontramos con personas que nos expresan ausencia emocional, ausencia de amor, ausencia de cuidado y de nutrición. Nada de esto es consciente para nosotros. Entonces nosotros caemos en esas situaciones y vivimos esas experiencias sin ni siquiera saber el por qué atraemos esas experiencias a nuestra vida, el por qué seguimos alimentando los mismos patrones de comportamiento que generaron la herida original. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta carta del recolector de huesos? Que en este momento nosotros estamos viviendo una experiencia que está buscando mostrarnos a nosotros mismos qué fue eso que se nos perdió en esa herida inicial, en ese trauma emocional del pasado. Que nosotros nos demos cuenta de la manera como nosotros compensamos ese trauma emocional y nos adaptamos a ese trauma emocional y nos relacionamos con el mundo desde esa compensación, desde esa estar cargando constantemente con ese trauma emocional desde nuestro aspecto inconsciente. Y como esta lectura desde un principio está hablando de una actitud de negación, de una actitud en la que alimentamos una falta de merecimiento, una falta de amor, con una actitud en la que nos negamos nuestro propio camino hacia la expansión, y en relación con las cartas del potencial más alto, con unos comportamientos que estamos teniendo algún tipo de desequilibrio en nuestra polaridad femenina, que nos está negando nuestro acceso a la abundancia, que todo eso no sucede porque sí, que todo eso no sucede porque nosotros somos así, sino que todo eso sucede porque son aspectos de nosotros mismos no sanados expresándose en este momento particular. Todo esto son expresiones de la limitación, de la sensación de falta de poder, de la sensación de falta de valor, de la sensación de falta de amor que se expresaron en esa situación o experiencia del pasado que nos generó esa herida y ese trauma emocional. ¿Y por qué se están expresando de esa forma? Porque te están haciendo un llamado a que los veas y que al verlos busques la ruta, la veta de sanación. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que nos trae este recolector de huesos? Que estamos ante la posibilidad de despertar en nosotros el arquetipo de una anciana maestra y cuidadora que se ha pasado toda nuestra vida recolectando aquellas partes de nosotros que se dispersaron, que se perdieron en esa herida emocional, en ese trauma emocional del pasado y en los escenarios a lo largo de nuestra vida en los cuales nosotros tratamos de revivir ese trauma emocional para buscar algún tipo de resolución. Entonces esta anciana, esta cuidadora, sabiamente ha recogido cada uno de los huesos que se han esparcido por ahí y los ha guardado para que nosotros los reclamemos en el momento en el que estemos listos. ¿Y cuándo es el momento en el que estamos listos?
Es en el momento en el que le abrimos la puerta a la sanación y a través de la sanación empezamos a reclamar de vuelta a nosotros esa energía que se perdió en ese trauma inicial, esa separación de nuestra unidad que sucedió en ese trauma inicial y esa parte de nosotros que guardamos por allá detrás, en la parte trasera de nuestra mente que se llama el inconsciente, para reclamar la energía que se está yendo en esos patrones inconscientes y para que al reclamar esa energía ya esos patrones no sean inconscientes y ya tú retornes a tu poder interior, ya tú empieces a actuar con una responsabilidad emocional sobre tu propia experiencia humana que dice, aquí estoy para sanar, aquí estoy para transformarme y volver a ser completos, volver a sentirnos en unidad. Entonces, como puedes ver, esta carta es una carta con un mensaje muy poderoso. Y aquí es cuando introducimos las cartas de profundización, porque esa carta del arcano mayor de la muerte viene a reforzar de una manera muy fuerte ese mensaje del recolector de huesos. Porque primero, cuando nos sale un arcano mayor, nos está indicando que estamos viviendo una etapa en nuestra vida que es definitoria, que es ineludible, que es coyuntural, que es lo suficientemente importante para que nosotros le demos la bienvenida a esa etapa sin resistencia, porque si nosotros nos resistimos a esa etapa, lo que vamos a generar es más sufrimiento. Y cuando nos sale un arcano mayor nos está saliendo una energía que nos va a impactar en todos nuestros aspectos de nuestra vida y en todo el paisaje de nuestra vida. Es decir, que lo que estés viviendo en este momento va a tener efectos a futuro y a pasado. ¿Cómo va a afectar el pasado? Pues te va a brindar una oportunidad de sanación con ese pasado. ¿Cómo va a afectar el futuro? Pues te va a brindar una oportunidad de transformación hacia una mejor versión de tu ser a futuro, porque ese arcano mayor de la muerte es el arcano que señala un proceso profundo de transformación. Por eso se le llama la muerte, no porque esté señalando una muerte como tal, que es lo que comúnmente se piensa cuando no se conocen los significados del tarot. Entonces por eso es que la gente tiene tanto miedo a la carta de la muerte, porque piensa que está señalando que se va a morir o que alguien que conoce se va a morir. No, la carta del arcano mayor de la muerte lo que está señalando es un momento de transformación profunda de nuestra vida. Y aquí cabe señalar que la expresión natural de la corriente de la vida y de la experiencia humana es expandirse. Y para que la expansión suceda, hay cosas que debemos dejar atrás y hay cosas a las que le debemos abrir la puerta constantemente. Entonces, ¿qué es dejar algo atrás y qué es abrirle la puerta a lo nuevo? Es vivir una experiencia de transformación. Entonces, lo que te está señalando este arcano mayor es que estás en un momento de soltar aquellos aspectos de ti que no están aportando, que no están contribuyendo a tu expansión y que es el momento de abrazar aquellos aspectos de ti que te van a guiar a la transformación, a la renovación, al renacimiento y a la expansión. Entonces, esta experiencia de esta transformación tan profunda es una experiencia que vivimos en varias ocasiones de nuestra vida. No la vivimos una sola vez. La carta de la transformación, es decir, la carta de la muerte, nos puede salir varias veces a lo largo de nuestra vida, porque de eso se trata la experiencia humana, de vivir procesos alquímicos de transformación interna. Entonces, ¿por qué se le dice a esta la carta de la muerte? Porque cuando vivimos un proceso de transformación, es un proceso en el que algo de nosotros mismos debe morir para darle nacimiento a algo nuevo. Y esto puede simbolizar cualquier cosa según tu experiencia de vida. Puede simbolizar dejar atrás una relación, puede simbolizar dejar atrás un trabajo, puede simbolizar dejar atrás un lugar de vivienda,
puede simbolizar dejar atrás una manera de ser, puede simbolizar dejar atrás un patrón de comportamiento que nos está saboteando, que nos está limitando. Puede simbolizar dejar atrás aspectos de nosotros mismos que nos están haciendo daño, por ejemplo, como las adicciones. Puede simbolizar un soltar profundo y a veces ese soltar profundo nos es muy difícil porque nosotros estamos acostumbrados a vernos ya como adultos como algo definido, como algo que ya está estable, ya está estático y como algo que no va a cambiar, algo así como que yo ya soy así, yo ya no voy a cambiar. Y mi vida ya es así, mi vida ya está bien y creemos que eso es lo natural, pero no, estamos en una realidad de expansión y como tal estamos llevados por esas corrientes de expansión, querámoslo o no. Entonces, las experiencias de transformación y las experiencias de soltar algo profundo de nosotros mismos nos van a llegar en algún momento de nuestra vida. Así nosotros le abramos la puerta o así nosotros nos resistamos contra ellas. Entonces, ¿qué está señalando esta transformación? Que lo que va a morir es algo que ya no te aporta, es algo que te limita, es algo que te mantiene en pequeño, es algo que no te permite avanzar en tu mayor potencial a tu siguiente nivel de expresión en la experiencia humana. Y por ende esto puede ser un proceso difícil, doloroso, frustrante, que nos sintamos sacudidos, que no sepamos quiénes somos, por ejemplo, que no sepamos hacia dónde vamos, que nos sentimos perdidos. Pero ¿cómo encontramos una luz? Dándonos cuenta que es un proceso necesario y que es un proceso que sí o sí nos va a llevar a una mejor versión de nosotros mismos. Y que aquella parte de nosotros que no quiere soltar, que no quiere salirse de la zona de confort, que no quiere despedirse de ese pasado, es una parte de nosotros que está apegada a una autoimagen que no quiere soltar porque esa autoimagen lo ha sostenido por mucho tiempo y ya se volvió familiar. Y lo más difícil que podemos hacer nosotros es soltar aspectos de nosotros que sostienen una autoimagen que nos ha servido para interactuar con el mundo. Porque al soltar esa autoimagen prácticamente quedamos como desnudos sin saber cómo actuar, sin saber cómo pensar, sin saber cómo sentir, sin saber quiénes somos. Y ese sentirnos desnudos nos da miedo. Y como puedes ver, esta carta tiene en su dibujo un bebé desnudo. ¿Y esto qué quiere decir? Que después de ese soltar, después de ese transformarse profundamente, vamos a renacer y vamos a empezar a explorar un nuevo yo y ese nuevo yo va a ser tan puro como la expresión que tienen los bebés, que uno cuando observa a un bebé uno sabe que ese ser está purito, que ese ser todavía no ha construido una personalidad, que ese ser tiene todo el campo de expresión en el plano terrenal abierto para sí, que puede escoger cualquier camino de expresión en este plano terrenal porque está apenas entrando a este camino de expresión. Entonces esto es lo bonito de este arcano mayor de la muerte, que no es una muerte que se queda allí en un soltar, sino que es una muerte que nos va a llevar, que nos va a transportar a un nuevo ser. Y eso es una experiencia mágica, eso es una experiencia emocionante, eso es una experiencia que revitaliza nuestro ser interior, eso es una experiencia que hace crecer esa chispa de luz interior que escogió vivir esta experiencia humana como una experiencia de expresión de su conciencia. Cuando nosotros estamos atravesando procesos de sanación tan profundos como los que se pueden señalar con un arcano mayor de la muerte, nosotros necesitamos una luz que nos guíe. Nosotros no podemos atravesar eso a secas, no podemos atravesar eso solos. Entonces, esa luz que te guía puede ser tu pasión interna. Y esa pasión interna puede ser aquello que te motive, te encienda y te dé la alimentación y la nutrición energética necesarias para atravesar los momentos difíciles que puede estar señalando una etapa de soltar tan profunda como la que se puede
vivir cuando estamos personificando el arquetipo del arcano mayor de la muerte. Entonces trata de encontrar dentro de ti cuál va a ser esa luz. Esa luz puede ser tu hacer, puede ser tu crear, esa luz puede ser tu profesión, esa luz puede ser una experiencia de educación, esa luz puede ser el construir una familia, esa luz puede ser abrirte a las nuevas experiencias que se te presenten y de esa manera entonces te llevas a ti mismo por este proceso de transformación de una manera más amable para ti, de una manera más llevadera, para que te sea más fácil soltar lo que es necesario soltar y para que te sea más fácil abrazar lo nuevo que te llega. Entonces, un ejemplo bonito aquí es, por ejemplo, cuando alguien se abre la oportunidad de ser madre o de ser padre. Es algo que no se sabe hasta que se vive y que solamente hasta que se vive el ser madre y el ser padre entendemos muchas cosas de nuestra relación con nuestros propios padres, con nuestras propias madres. Entonces, la maternidad y la paternidad son experiencias que nos sirven de ejemplo porque son experiencias transformadoras de raíz. Tú eras antes una persona, antes de ser madre y antes de ser padre, y eres ahora otra persona después de ser madre y después de ser padre. Entonces, este es un ejemplo de una experiencia bonita de transformación de raíz, de una experiencia que nos lleva a otra expresión de ser de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que podíamos expresar, que ni siquiera podíamos imaginar cómo nosotros íbamos a ser en el momento de ser padres y de ser madres, y que ya en el momento en que estamos viviendo esa nueva experiencia de ser madre o de ser padre, se abre un espectro de exploración de nosotros mismos, de conocimiento de nosotros mismos, de crecimiento de nosotros mismos, igualmente ilimitado, inimaginable, de mucho crecimiento, de mucha profundidad. Entonces, este puede ser un ejemplo al cual podemos extrapolar el mensaje que nos dice esa carta del arcano mayor de la muerte, que es una transformación profunda, que es una transformación de raíz, que es dejar de ser un tipo de persona y empezar a ser otro tipo de persona. Entonces, con este ejemplo lo que te quiero mostrar es que no tomes esta experiencia de transformación como algo negativo, sino como algo expansivo. Y ya las cartas que salieron después de este arcano mayor de la muerte, aquí te salió el arcano mayor del hombre colgante al derecho con el arcano menor, el 4 de pentáculos, al revés. Entonces, ¿qué nos dice esta mezcla de cartas? Este arcano mayor del hombre colgante nos está indicando que debemos invitar dentro de este proceso de transformación un momento de introspección, de reflexión en una completa quietud y que a través de ese momento de introspección y de reflexión vamos a lograr ver con otros ojos la experiencia que nos está llegando. Nos vamos a dar el tiempo y el espacio necesarios para que esa transformación de la que habla el arcano mayor de la muerte y para que esa sanación de la que habla el recolector de huesos se dé de la manera más amable para nosotros. Entonces, este arcano mayor del colgado indica que tenemos una necesidad de retirarnos de la bulla, del bullicio, del caos del mundo y separarnos de ese caos para empezar a mirar hacia adentro de nosotros mismos. Que tenemos una necesidad de mirar nuestra experiencia de vida desde un panorama más amplio y que ese panorama más amplio nos va a llegar a través de la quietud y la contemplación, que también ese panorama más amplio nos va a llegar si aplicamos algo que se llama el rendirnos, el soltarnos ante las corrientes de la experiencia que nos está llegando. ¿Y qué es rendirnos y qué es soltarnos? Es no tratar de forzar ningún resultado, no tratar de forzar ninguna situación, y es confiar que la corriente misma de la experiencia que estamos teniendo en este momento nos va a transportar al lugar al que necesitamos llegar para nuestra expansión, pero que si nosotros
forzamos algún tipo de resultado, forzamos algún tipo de situación, estamos yendo en contra de esa quietud, en contra de esa corriente, que es el soltarse a la experiencia, que es el dejar que las cosas sucedan a nuestro alrededor y que a través de ese dejar las cosas mismas se van revelando por su propia naturaleza. Y aquí es importante entender que cada vez que nosotros experimentamos una necesidad de controlar una situación, de forzar una situación o de ir en contra de la corriente de una situación, lo que se está expresando en nosotros en ese momento es nuestra personalidad y es nuestra identidad que no quiere soltar su estabilidad, que no quiere soltar su autoimagen, que no quiere soltar aquello que la sostiene intacta, que no quiere transformarse. Entonces esto es muy natural, sentir resistencia, sentir necesidad de controlar, sentir necesidad de forzar algún resultado, porque nosotros estamos acostumbrados a actuar desde la personalidad, no desde nuestro ser más profundo, porque nuestro ser más profundo es aquel que busca salir a través de la transformación y nuestro ser más profundo es fluido, no pelea en contra de las corrientes, sino que fluye con ellas. Entonces aquí, cada vez que nos llegue una sensación de resistencia, una sensación de querer controlar la situación, hagamos un ejercicio de parar y un ejercicio de quietud. Y de esa manera como que frenamos ese ímpetu de esa resistencia, ese miedo, esa falta de confianza o esa necesidad de controlar y a través de la observación consciente en esa quietud empezamos a neutralizar esa energía que quiere ir en contra de esas corrientes de transformación. Y ya la siguiente carta que salió a la par con este arcano mayor del hombre colgante, que es ese 4 de pentáculos al revés, está mostrando aquí también algo que se está expresando en ese proceso de transformación y de sanación, que es una relación que nosotros tenemos con nuestro concepto de estabilidad. Cuando nos sale el 4, nos sale una carta que señala el espacio que nosotros generamos para que sostenga nuestro crecimiento. Y cuando nos sale el 4 de pentáculos tiene que ver con la manifestación de lo material y tiene que ver con la sensación de seguridad y de estabilidad que nosotros asociamos a la manifestación material, es decir, a la producción de recursos, a la producción de dinero, a la producción de estabilidad desde lo monetario, desde lo financiero. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Que este 4 de pentáculos al revés está mostrando un aspecto de sombra alrededor de esa sensación de estabilidad que depende de lo material. Y es el aspecto en el cual a nosotros nos da miedo perder algún tipo de seguridad material y que ese miedo que nos da perder la estabilidad que nosotros asociamos a lo material está alimentando un bloqueo hacia la abundancia en ese campo de lo material. Entonces aquí este es un significado complejo, porque es como si la carta te estuviera diciendo que ese empeño en asegurar tu seguridad, valga la redundancia, está proviniendo de una posición de carencia, no de una posición de confianza y de abundancia. Y cuando nosotros estamos manifestando como creadores natos en este plano terrenal experiencias que provienen de una posición de carencia, de una posición de desconfianza, estamos proyectando en el campo energético de nuestra realidad inmediata esa carencia, ese miedo y esa desconfianza. Por ende, estamos saboteando desde un principio esa manifestación de lo material, porque estamos tratando de manifestar seguridad material desde el miedo a perder esa seguridad material. Entonces aquí hay que hacer un viraje de vibración y por eso te salió acompañado de ese hombre colgante, porque ese hombre colgante está viendo el mundo desde otra posición, con otra visión, desde un giro de 180 grados. Entonces, ¿cuál es el viraje que hay que hacer aquí en este aspecto que se está despertando en relación con lo material?
en este proceso de transformación y de sanación. Que observemos el resto de cartas, observemos ese as de pentáculos y ese 3 de pentáculos y confiemos que está en nuestro potencial de manifestación esa abundancia material que representa ese as de pentáculos a través de esa expresión de la cual habla el 3 de pentáculos, de que sí está ahí esa posibilidad de manifestación material, de que tenemos esa buena fortuna augurada en esta lectura de este mes, que solo resta el que nosotros transformemos nuestra vibración y sanemos nuestra relación con la abundancia para que eso empiece a expresarse en nuestra realidad inmediata a modo de experiencia, a modo de situación. Entonces, el viraje que te pide esta carta es que sueltes esa obsesión con mantener una seguridad desde lo material y que empieces a abrazar la confianza de que esa seguridad ya está garantizada para ti y que como ya está garantizada para ti, te va a llegar por una o por otra vía. Entonces aquí hay que hacer un proceso de transformación de nuestra propia vibración para empezar a reconectarnos con la abundancia que se abre como potencial a nuestro alrededor. Entonces, en lo pragmático, ¿esto cómo puede ser? Que si te da miedo que algo te va a faltar a nivel material, transformes ese miedo en confianza y trates de decirte a ti mismo que eso ya está garantizado para ti, que en el momento en el que te descubras guardando en exceso o midiéndote en exceso, hasta el punto en el que tú mismo empiezas a personificar la carencia a tu alrededor, pares y te des la oportunidad de comportarte de cierta forma que vibre en abundancia. En el momento en el que gastar algún tipo de dinero te empieza a dar ansiedad, en el momento en el que empiezas a ser tacaño, en el momento en el que empiezas a relacionarte con lo material desde una posición limitada, para en ese momento, date un momento de reflexión, neutraliza esa vibración de desconfianza, de ansiedad, a través de la gratitud y a través de la apreciación y trata como de actuar en una vibración de confianza y a medida que vayas actuando de esa forma, cada vez más vas a empezar a invitar esa vibración hacia ti para que se exprese ya de una manera más permanente. Y como te sale en el trabajo de sombra, entonces trata de rastrear qué parte de ese proceso de sanación, de esa herida inicial, tiene que ver con la carencia de lo material y tiene que ver con el miedo entonces a excederte en algún tipo de gasto en relación con lo material, porque ahí vas a encontrar la raíz de ese comportamiento en el que te aferras a lo material como si fuera la única manera de buscar abundancia, en el que te aferras a lo material desde la carencia. Esta carta en esta posición de trabajo de sombra te está mostrando algo que hay oculto y que está buscando salir a la superficie para que lo veas, para que lo rastrees, para que lo sanes y para que lo transformes. Y esta última carta, el 10 de bastos al revés, es una carta que nos está indicando otro patrón de comportamiento que se puede estar expresando a raíz de este proceso de transformación y a raíz de este proceso de sanación. Que hay una parte de ti que considera que debe hacer algo para evadir esa sensación de inestabilidad que puede estar trayendo este proceso de transformación profundo, este proceso de sanación, y que para adormecer esa sensación de inestabilidad o para distraerse de esa sensación de inestabilidad, se está buscando llenarse de responsabilidades, llenarse de compromisos, llenarse de tareas, llenarse de cargas. Entonces el hecho de que te haya salido esta carta del 10 de bastos al revés, te está diciendo aquí que ese es un patrón de comportamiento que debes soltar, que si sigues comportándote bajo este patrón en el que te llenas de cargas, de compromisos, de responsabilidades, de tareas,
tarde que temprano vas a desgastar tu energía vital y tarde que temprano este desgaste de tu energía vital se va a expresar a modo de cansancio, a modo de enfermedad, a modo de falta de atención, a modo de anudamiento de tu energía vital, es decir, de forzar un bloqueo de tu energía vital, que ya sientes que estás cargando con mucho y que puedes llegar a explotar. Y lo que está pasando aquí con este patrón de comportamiento es que estás mermando tu poder personal y le estás dando todo tu poder personal a esas cargas, y esas cargas pueden ser, por ejemplo, el satisfacer expectativas de otras personas, el satisfacer demandas de otras personas, el satisfacer expectativas del contexto que te rodea, el tener en cuenta la opinión de los demás hasta un punto en el que te esfuerzas por mantener esa opinión de los demás y descuidas tu propia energía vital. Entonces, aquí se está revelando un patrón de comportamiento bien complejo, que es la necesidad de validación que obtenemos al complacer a las personas que nos rodean, que nosotros encontramos que complacer a los demás nos llenó de algún modo emocionalmente y que establecimos este tipo de relación con las otras personas como una manera poco sana de intercambio, en el cual a través de esa validación externa de esas otras personas nosotros empezamos a encontrar una validación interna. Entonces aquí, ¿qué es lo importante en relación con el resto de cartas? Que el amor propio, que la conexión con el amor incondicional, que la conexión con la abundancia se da por nuestra capacidad de conectarnos con esas vibraciones. No se da por lo que los demás nos puedan dar. Y todo tipo de validación que nosotros encontramos en los demás es simplemente un reflejo de lo que nosotros queremos encontrar en nosotros mismos. Entonces, si desde un principio con esa carta del estanque sagrado se te está hablando de que debes trabajar tu capacidad de ver tu propio reflejo, aquí con esta carta que está cerrando la lectura, se te está mostrando que esa necesidad de esforzarte que implica satisfacer a los demás y buscar una validación por parte de los demás es un mecanismo de compensación que estableciste desde muy joven, desde muy pequeño, como una manera de llenar ese vacío que te dejó esa herida emocional de la cual puede estar hablando esa carta del recolector de huesos. Entonces, ¿qué pasa con los mecanismos de compensación? Que son mecanismos que nosotros establecimos en alguna etapa temprana de nuestra vida para poder lidiar con una situación difícil, con una situación dolorosa, con algo que nos desbordaba emocionalmente. Entonces nosotros establecimos ese mecanismo de compensación que se traduce en algún tipo de comportamiento y que en este caso del 10 de bastos se traduce en cargarnos de responsabilidades, compromisos y tareas que provienen de lo externo o que provienen de los demás, que ese mecanismo de compensación nos sirvió por algún tiempo para poder establecer un tipo de relación con los demás que de alguna manera nos diera algún tipo de validación, pero que ya es un mecanismo que ya no nos está aportando, que por el contrario nos está drenando de energía. Como estamos hablando del mazo de los bastos, nos está drenando de nuestro fuego interno. Algo así como que nuestro fuego interno, nuestro fuego creativo, lo estamos gastando, lo estamos dispersando en esa validación por parte de los demás, en esa necesidad de probarnos a nosotros mismos con un exceso de cargas, con un sacrificio, con un trabajo duro. Y todo esto hace parte de una vieja manera de ser que es necesario transformar, y que todo esto hace parte de un proceso de transformación al cual le puedes abrir la puerta
Y la meta entonces de todo proceso de sanación y de transformación es ir limpiando nuestros canales de comunicación energéticos con el campo energético que nos rodea, y al limpiar nuestros canales de comunicación con el campo energético que nos rodea, establecemos una conexión más fuerte, más enfocada, más permanente. Y al establecer esa conexión y al poder mantenerla constantemente con un enfoque potente, empezamos a influenciar la manera como manifestamos experiencias en nuestra realidad inmediata, para que así estas experiencias de nuestra realidad inmediata empiecen a ser más expansivas, nutritivas y beneficiosas para nosotros. Sí está dentro del panorama completo de crecimiento que busca tu ser más profundo. Es por esto que cuando las personas trabajan sus bloqueos energéticos y sus traumas emocionales, posteriormente empiezan a fluir de una manera más eficiente con el campo energético que los rodea, y esto hace que las situaciones a su alrededor se empiecen a dar, que las sincronías se empiecen a dar, que el avance de aquello que estaba estancado se empiece a dar, que todo empieza a circular gracias a que ya estamos teniendo una circulación constante de energía con el campo energético que nos rodea, gracias a la apertura de nuestro centro emocional y a la liberación de nuestros bloqueos a partir de la sanación de nuestros traumas emocionales. Entonces aquí es importante entender que todo está entrelazado, que ninguna experiencia está separada de otra experiencia, y que las situaciones, experiencias y relaciones que tenemos en nuestro presente son una expresión directa de cómo se está dando nuestra relación energética con el campo energético que nos rodea. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de agua, Cáncer, Escorpión y Piscis para el mes de noviembre del 2022. No olvides, si te gusta esta lectura, darle clic al botón de me gusta y compartirlo en tus redes sociales o entre tus familiares, conocidos y amigos. Muchas gracias por tu tiempo y tu atención a estas lecturas, y nos vemos en el siguiente mes.